El medio ambiente en la Constitución Nacional. La legislación marco ambiental en Argentina. Existe una pirámide, un gráfico llamado pirámide de Kelsen, que indica la estructura de autoridad en una nación. Obviamente eso parte de la Constitución Nacional y después hay toda una serie de escalones. Podemos hacer un breve repaso en los artículos 31, 121 y 124. Por ejemplo, artículo 31, esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. Artículo 121, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Y el artículo 124, una parte, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. El artículo clave en materia ambiental es el artículo 41 de la Constitución. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que ellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Aquí tenemos entonces en el artículo 41 los puntos principales de toda la legislación ambiental en Argentina. Veamos las palabras. Todo habitante, el derecho, el ambiente es el ambiente sano, equilibrado, que permita el desarrollo humano, que permita desarrollar las actividades productivas, a su vez, es un derecho consagrado en la Constitución. Hay una perspectiva temporal, un tiempo presente que no comprometa el tiempo futuro. Hay un deber de preservarlo, hay un derecho y hay un deber. Cuando se genera un daño, hay un deber de recomponer ese daño. Las autoridades, a su vez, tienen que proteger este derecho, tienen que permitir, favorecer un uso racional de los recursos naturales, tienen que preservar el patrimonio natural y cultural asociado al patrimonio natural, la diversidad biológica, tienen que generar información ambiental y hacerla disponible y mantener programas, currículum de educación ambiental. La nación debe establecer los presupuestos mínimos, esto es la ley de base, lo mínimo que se debe cuidar y hacer en el ambiente. Las provincias deben complementarlo conforme a sus propias realidades locales. Sobre eso mínimo, obviamente no para abajo, sino para arriba, se le agrega normas específicas. No puede alterar las jurisdicciones locales y está agregado aquí también la prohibición del ingreso de residuos peligrosos o residuos radioactivos. El artículo 43, si bien no es un artículo propiamente ambiental, sí se aplica en toda esta problemática. ¿Por qué? Dice así: toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución
un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto o omisión lesiva. Podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario, al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propenden a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Entonces, aquí la Constitución nos deja una herramienta que es, digamos, un freno, por así decirlo, ante una acción que se está desarrollando o que se está por desarrollar y que se aplica, entre otras cosas, a la cuestión ambiental, fundamentalmente cuando está ocurriendo un hecho grave ambiental. Entonces, tenemos un orden de las leyes, de la Constitución Nacional a las leyes nacionales, a las constituciones provinciales, a las leyes provinciales, a las cartas orgánicas y a las ordenanzas de las localidades, ciudades. La autoridad sobre los recursos naturales es de las provincias, lo cual genera un problema cuando hay ecosistemas compartidos, lo cual es obviamente muy común, muy frecuente. La base legal está en el artículo 41. El reclamo y la protección como un recurso de freno lo encontramos en el artículo 43 y es la sociedad la que puede ejercer ese derecho. Notemos que la Constitución, en realidad, está para proteger a la sociedad de los políticos y de los poderosos, no para darle derecho a los políticos y a los poderosos. La ley principal sobre el ambiente es la ley 25.675. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer esta ley y tenerla presente? Bueno, porque a partir de esta ley es que se generan todas las otras leyes. Si estamos hablando de una ley de humedales que no hay todavía, en realidad esta ley de humedales es una aplicación específica de esta ley general. A partir de esta ley general, las cuestiones específicas se deben llevar a los humedales. Entonces, los presupuestos mínimos incluyen estos tres conceptos. Una gestión del ambiente sustentable y adecuada, es decir, manejarlo en el hoy de una manera que no lo destruya. El cuidado y la protección de la diversidad biológica y el desarrollo sustentable. Es decir, no se trata de que la sociedad quede en un estado semiprimitivo en equilibrio con el ambiente. La sociedad debe desarrollarse, pero debe hacerlo de una manera armónica, junto con el medio ambiente y no destruyéndolo. Entonces, ¿qué objetivos nos plantea esta ley? Con respecto a los recursos ambientales, naturales y culturales, y de esto se habla, es muy interesante, hay muchos bienes culturales que están asociados a los bienes naturales. Con respecto a esto, entonces, la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento. Es decir, que la ley es ambiciosa en el sentido de que no solamente hay que cuidarlo o tratar de dañarlo lo menos posible, sino que hay que recuperar lo que se dañó y hay que mejorar incluso lo que existe hoy. La calidad de vida, el mejoramiento, tanto para las generaciones presentes como para las futuras. La calidad de vida depende muchísimo del entorno natural. La participación social es algo en lo que se hace énfasis y está en la toma de decisiones en general, en todo. La ley lo plantea y la realidad lo demuestra que sin participación social el ambiente no se cuida. Los recursos naturales pueden ser usados de una manera racional y sustentable. Los ecosistemas deben ser mantenidos en su equilibrio y en su dinámica. La diversidad biológica debe ser conservada. Las actividades antrópicas humanas deben estar cuidadas para no producir efectos peligrosos, a la vez que posibilitan el desarrollo. La educación ambiental también es algo fundamental para promover el desarrollo sustentable, para promover cambios.
La información ambiental debe estar organizada, integrada y debe ser de libre acceso y completa. Se plantea un sistema federal de coordinación interjurisdiccional porque al ser los recursos naturales propiedad de las provincias, muchos ecosistemas son compartidos. Entonces ahí se generan cuestiones interprovinciales que deben ser coordinadas. Y por último, muy importante, la minimización, la prevención, la mitigación y la recomposición de los daños eventualmente causados. ¿Cuáles son los principios de política ambiental? Aquí podemos mencionar 10 principios: la congruencia, la prevención, el principio precautorio, la equidad intergeneracional, la progresividad, la responsabilidad, la subsidiariedad, la sustentabilidad, la solidaridad, la cooperación. Congruencia implica que la legislación ambiental provincial y municipal correspondientes deben adecuarse a esta ley. La prevención es que se deben atender a las causas de los problemas, más que nada prevenir los efectos negativos. El principio precautorio es muy interesante porque cuando haya peligro de daño grave o irreversible y no hay una información o certeza científica todavía suficiente, no se puede utilizar esta incertidumbre como razón para postergar la adopción de medidas eficaces. Si no sabemos cuánto daño va a causar esto en el futuro, o todavía no hay información, lo cual hoy en día es bastante relativo porque hoy existe mucha información disponible, pero bueno, si eventualmente no se supiera, eso no es razón para avanzar. Hay que tener precaución. La equidad intergeneracional implica el uso y el goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. La progresividad quiere decir que los objetivos deben ser logrados en forma gradual a través de metas intermedias y metas finales. La responsabilidad implica que el generador de efectos degradantes del ambiente, sean actuales o futuros, es el responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas. La subsidiariedad implica que el Estado Nacional tiene la obligación de colaborar o participar en el accionar de los particulares en esto. La sustentabilidad, que el desarrollo económico y aprovechamiento de los recursos naturales no debe comprometer las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. La solidaridad, que nación y provincia son corresponsables en la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos. Y la cooperación, que los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional. Otras consideraciones. Integración. Los distintos niveles de gobierno deben incluir previsiones ambientales en todas sus decisiones y actividades. Presupuestos mínimos. Esto lo marca el artículo 41. La norma que concede una tutela ambiental uniforme para todo el territorio. Competencia judicial. La aplicación de la ley corresponde a los tribunales ordinarios y la degradación o contaminación es de competencia federal. ¿Cuáles son los instrumentos de política y gestión ambiental? Bueno, acá tenemos cuestiones bien específicas. El ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, el sistema de control sobre el desarrollo de actividades humanas, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental y el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. Ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial debe tener en cuenta el funcionamiento global del territorio. Aquí hace falta una coordinación interjurisdiccional entre provincias y municipios junto con el COFEMA, porque justamente hablamos de un territorio. El COFEMA es el Consejo Federal del Medio Ambiente. Y el ordenamiento territorial debe tener en cuenta aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos. Es una disciplina. Tiene en cuenta la realidad local, regional, nacional. Se enfoca en poder lograr una máxima producción con la mínima degradación y desaprovechamiento
y es muy necesaria la participación social. Criterios de localización de actividades son los recursos ambientales y sustentabilidad social, económica y ecológica de cada zona, la distribución y características de la población, las características de los biomas, las alteraciones existentes, la protección de ecosistemas significativos. La evaluación de impacto ambiental es otro de los instrumentos de política y gestión ambiental. Para toda obra o actividad que pueda degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de la población, debe hacerse una evaluación de impacto ambiental. Las personas físicas o jurídicas deberán presentar la evaluación de impacto ambiental, que será aceptada o rechazada. La evaluación de impacto ambiental implica una descripción de la obra, una identificación de las consecuencias y acciones destinadas a mitigar esos efectos. La educación ambiental es una parte muy importante como instrumento de política y gestión. Debe generar en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes. Es un proceso continuo y permanente que debe actualizarse con los nuevos conocimientos y realidades. Es un proceso articulado con diversas disciplinas, debe desarrollar la percepción integral del ambiente y la conciencia ambiental. Aquí se busca una coordinación entre el COFEMA y el Ministerio de Educación y las jurisdicciones luego armando sus programas y currículos. La información ambiental es algo que deben proporcionar todas las personas físicas y jurídicas, privados y estatales implicados en el tema. Toda persona puede obtener esta información. El Sistema Nacional Integrado de Información debe recopilar, evaluar, procesar esta información y el Estado debe informar sobre el estado del ambiente, la sustentabilidad ecológica, económica, social, cultural. La participación ciudadana es un ítem también fundamental en esta ley. Toda persona tiene derecho a opinar en los procedimientos administrativos. Deben hacerse audiencias públicas y consultas para actividades que generen efectos negativos, aunque esto no es vinculante. Se debe asegurar la participación ciudadana, tanto en la evaluación de impacto como en el ordenamiento territorial y especialmente en las etapas de planificación y evaluación de los resultados. Un seguro ambiental y fondo de restauración. Cuando la actividad es riesgosa, un seguro de cobertura para financiar la recomposición del daño y o un fondo de restauración ambiental. El Sistema Federal Ambiental debe coordinar la política ambiental y es instrumentado a través del Consejo Federal del Medio Ambiente. Otro concepto muy importante es la autogestión. Acá hablamos de sistemas de protección ambiental elaborados por los responsables, es decir, aquellos que pueden producir un impacto ambiental significativo, compromisos voluntarios y de autorregulación y medidas de promoción e incentivo. El daño ambiental. Daño ambiental se llama a toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos. Quien cause el daño será responsable de su restablecimiento o indemnización. La responsabilidad civil o penal es independiente de la responsabilidad administrativa. Pueden obtener la recomposición del daño ambiental el afectado, el defensor del pueblo o también ONGs de defensa ambiental. Toda persona podrá solicitar, por acción de amparo, la cesación de las actividades generadoras del daño. Pueden solicitarse también, como vimos, medidas de urgencia. Y por último tenemos el Fondo de Compensación Ambiental, que es jurisdiccional y debe garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos, la atención de emergencias, la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente. Aquí un panorama de la ley. Por supuesto tenemos otra serie de artículos y especificaciones, pero en esencia esto es lo que nos muestra la Ley General de Ambiente. Como dijimos, toda ley específica debe partir de estos lineamientos y aplicarlos a su objeto. En este caso, si estamos hablando de la ley de humedales, debe llevarse a las realidades propias de los humedales estos mismos principios.